se pretendía o se creía más bien, que las enfermedades provenían de precisamente de castigos divinos, vaya. Entonces, la medicina se tomaba como parte también de la teología, y muchos curas, eran precisamente médicos, vaya, y generalmente cuando parte importante de la medicina dentro de aquí de Guatemala, cuando fue la época, postconquista, y entraron demasiadas enfermedades precisamente por eso, a Guatemala, y fuéramos abandonados tal cual por la corona. Fueron curas y padres religiosos quienes se quedaron para cuidar a enfermos de enfermedades muy típicas actualmente, como sarampión o gripe. Entonces, como les decía, son eventos importantes que hacen un antes y un después de la medicina. En este caso, vamos a hablar muy precisamente de la peste negra. Su desarrollo fue en el siglo XIV, vaya, y se tenía la idea en aquel entonces que la peste negra era causada por, la idea del miasma. No sé si investigaron eso, no sé si tienen idea del miasma, pero era la idea de que, pues, el viento, llevaba enfermedades. Y precisamente por eso es que tenemos la idea de que en la peste negra teníamos aquellos doctores, vaya, con una su máscara así como de un pico enorme, precisamente para protegerse de todo ese viento que venía con enfermedades, precisamente, pues, la peste negra. Muchos años después, casi 10, supieron, va, que nada que ver con el viento, sino que era más una cuestión de higiene. Sin embargo, hay que tener en cuenta, a estos doctores. Es muy importante hacerse la idea de el trabajo que ellos estaban llevando, porque gracias a esos montones de errores, puedo decirles yo que el 60% de la población murió en aquel entonces. Gracias a ese 60% que murió, hubieron muchos avances y nos permitió poder, en aquel entonces, vaya, aislar ciertos componentes, aislar virus, ver su desarrollo y entender el sistema natural de la enfermedad. Digamos, el problema de aquel entonces con la peste fue que no presentaba síntomas inmediatos. Más bien, el virus se mantenía muy silencioso, enfermando y contaminando todo el cuerpo, y cuando ya existían síntomas y llegaba el médico, eh, era porque, pues, la persona ya estaba ya 2 3 días de morirse, y no había mucho que el médico pudiera hacer, más allá que llegar y apoyarlo con el palito y decir: "No, sí, pues, 3 días", vaya. Realmente eso era lo que se hacía. Y los cadáveres buscaban aislarlos, vaya. El problema de eso es que los ponían en un solo lugar sin sin la debida higiene. Entonces, había más propagación de enfermedades, aparte de la mencionada, y enfermedades que se le denominan fortuitas. Y es que cuando el sistema inmune de la persona está bajo o está luchando, entra una enfermedad cualquiera muy común y muy simple y ataca. Entonces, se hace algo mucho más peligroso, se hace algo mucho más fuerte, y generalmente la gente muere por este tipo de enfermedades, vaya. Por decirles algún tipo por el estilo actualmente, el síndrome de inmunodeficiencia humana, o conocido como VIH, vaya. Es precisamente lo que hace, bajar nuestras defensas al punto de que cualquier otra enfermedad puede entrar a nuestro cuerpo y tal cual, o sea, matarnos y morir por gripe, vaya. O sea, algo muy común, simple de tratar. Precisamente eso es lo que pasaba con los cadáveres, la falta de higiene hacía que más personas murieran, vaya. Entonces tenían apilados los cadáveres, empezaron a quemarlos, vaya. Fue una muy buena solución en aquel entonces, quemar los cadáveres de las personas, pero como se tenía la idea del miasma y que transportaba enfermedades, entonces la gente empezó a temer más a la solución que a la enfermedad, vaya.
no porque fuera así, sino porque en aquel entonces se ignoraba realmente de dónde provenía la peste, vaya. Este, Hubieron muchas ideas en aquel entonces para poder contrarrestar la enfermedad. Una de ellas era que los virus morían cuando había calor o cuando estaban en contacto con el fuego, precisamente por eso es que estaban quemando los cadáveres. Y entonces las personas constantemente buscaban rodearse de fuego, vaya. Y como dato curioso, y fue algo que vi hace poquito, vaya, el Papa en aquel entonces, en su oficina, estaba rodeado de 4 toneles llenos de carbón, vaya, para que él no se enfermara. Y dentro de la creencia popular, vaya, se decía que él nunca se había enfermado porque era la persona que estaba más cerca de Dios, y como las enfermedades eran tratadas como castigos divinos, vaya, entonces, o sea, él por eso no se enfermaba, además que tenía sus toneles ahí cerca con carbón ardiendo todo el tiempo, y cuando necesitaba moverse de un lugar a otro, vaya, siempre tenía 2 3 personas que llevaban cerca de él, igual así, hagámonos la idea, ahora va parrillas, vaya, donde llevaban carbón ardiendo, va. La la peste, em, como actualmente, vaya, una enfermedad. Uso la idea, la analogía de la gripe, vaya, porque es algo muy común y es algo que es muy fácil de contagiar. Y de alrededor de la gripe existen un montón de mitos que dicen: "Ay, es que, si hay frío te va a dar gripe", o ¿qué más podría ser? Si salís sin suéter te va a dar gripe, que son mitos todavía que se creen y está bien, o sea, aceptar eso es bueno y es normal, porque no está de más cuidarse. Entonces, en aquel entonces, guau, eh, había un grupo aquí, digamos, aquí en Quiché, la gente se empezaba a enfermar, vaya. Entonces, los que estaban sanos acá decían: "Uy, no, aquí hay enfermedad", entonces nos íbamos todos a San Antonio, va. Todos los que no estaban enfermos nos íbamos a San Antonio y Lotenango. Pero uno, 2, 3, 4, 10 personas ya estaban enfermas y eran portadoras del virus. A ese tipo de personas dentro de la medicina se les llama vectores. Entonces, ya una persona como vector iba a esa otra población y ¡pam!, otra vez había un montón de gente enferma. Con uno o 2 que llegaran enfermos ahí, se contagiaban. De ahí los de San Antonio decían: "No, aquí hay muchos, nos vamos a San Pedro". Y así poco a poco se fue regando esa enfermedad, vaya, em, has hasta que, em, tiempo después, eh el mito del miasma desapareció, ya las personas, los doctores o los investigadores, eh, llámese como se le quiera llamar en aquel entonces, se dieron cuenta que en realidad lo que estaba propagando la enfermedad era precisamente la suciedad. Se transmitía por, los vectores principales eran ratas y ratones de campo, el río Éufrates, que era del que todos consumían agua, o al menos la mayoría de personas consumían agua de ahí para higiene, para beber, para la limpieza de los hogares. También era un vector del virus y con eso, pues, se propagaba mucho más fácil. Entonces, desde ese entonces se sabe que una de las partes más importantes para mantener la salud es la higiene, obviamente hablando de la higiene de manera integral, nosotros, lo que consumimos, el lugar en el que estamos, eh, puede también entrar ahí el ámbito de que, pues, nuestras mascotas, a pesar de que son mascotas, vaya, tienen que estar y tienen que tener su espacio, tienen que ser higiénicas, vaya, las personas que tenemos mascotas tenemos que tener eso en cuenta. Luego también nos dimos cuenta de que el aire obviamente no transportaba enfermedades, sino que era causado por el contagio de persona a persona. Se tomó como medida las cuarentenas, en aquel entonces eran importantes. Cuando llegaba un barco de otra ciudad con comida o lo que sea, no se dejaba al personal, bajar de los barcos y ahí pasaron mucho tiempo. La verdad es que qué triste por esas personas. Em, También nos pudimos dar cuenta gracias a la peste negra, vaya,
que el desarrollo natural de las enfermedades, por muy sencillas que parezcan, pueden llevar a la muerte. Eh, Descubrimos virus que contagian sin la necesidad de presentar síntomas. También hicieron 2 grandes derivaciones entre signos y síntomas de las personas. Poco a poco, supongo yo que José va a ir desarrollando esos temas. Em, También en aquel entonces, muy vagamente, se tocó el tema de diferencias entre virus, viroides, bacterias y otras ramas, como les digo, ya hace un tiempo que aprendí yo eso. Entonces, no les puedo decir con exactitud, toda la información que amerita el caso, vaya.